Ya estamos a bordo. Acompaña a Juan Carlos y Rocío Regues en tu programa Misión Contigo. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Misión Contigo. Ya estamos aquí en este día sabrosón, día rico. Estamos a mitad de la semana, ya estamos en el ombligo de la semana. Qué rápido. Y a 2 días del a 2 días del aniversario. Del primer aniversario. Primer aniversario de Misión 316 Radio, que salió aquel día 3 de febrero. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? 3 de febrero. Tenía menos de un año que tengo. Sí. 3 de febrero. A las 16 horas, o sea, despegó lo que fue ahora esta emisión. Oh, de ya radio. entendí, 16. 3 de febrero a las 16. Yo con razón decía, ¿a qué horas fue? Sí, jugando un poco con el tema de nuestro versículo, de los 2 versículos claves que nos gustan y que es parte del eje de Misión 316, que es 3:16, Juan 3:16, que nos habla de que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, que Él es el mayor mensaje que tenemos. Y el otro es 2 de Timoteo 3:16, porque creemos que la palabra de Dios es la inspiración de Dios, es completa y es lo que a nosotros nos guía y nos da camino, a pesar de que a veces nosotros somos como medio cabezas duras, ¿verdad? Sí. Pero es la única forma en que nosotros podemos escuchar y conocer. Me acuerdo de una frase en el seminario que me decía un maestro, me decía: cada vez que leemos la Biblia, conocemos un poco más lo que Dios piensa acerca de la vida, acerca de lo que nosotros vivimos. Tú vas a la palabra de Dios y dices, oh, mira qué bonita frase. Bueno, no es que esté bonito, es que es lo que Dios piensa con respecto a ciertas circunstancias. Y es pues de gratitud a Cristo, ¿no? Porque bien lo decías, es solamente por medio de Cristo y es una pena que si no crees en Cristo, pues estás frito. Y todas esas frases bonitas que tú dices que muchos podemos leer, sirven. Ellos tampoco las pueden leer. Claro, porque a veces nos pensamos, fíjate que a veces nos hemos convertido como en un tema, y para la gente que es nueva y que de pronto nos escucha también en Misión 316 Radio, que son nuevos, me refiero a que son nuevos creyentes, que tienen poco en el camino del Señor. A veces nos confundimos los que tenemos ya tiempo también y pensamos que esto se trata de ser de alguna asociación o denominación, ¿no? Se trata de que tú eres el bautista, que yo soy el reformado, el presbiteriano, el evangélico, todo. El punto no es de dónde seamos, el punto es Cristo, ¿no? Porque ¿de quién eres? De quién eres y de quién somos y a quién servimos, ¿no? Y que de pronto eso es lo más importante, y a veces pensamos, no todos, pero algunos pueden proclamar que este lado es el mejor, el otro es el mejor. El único lado mejor es aquel donde se predica la verdad de Cristo. Amén. Que está inspirada en su palabra y que nos ha salvado por gracia. Y por eso en Misión 316 Radio hablamos de comunicar la gracia del Señor. Y tratar también de quitar mitos, ¿no? Que de pronto puedan existir entre los mismos hermanos, existen, ¿no? De que puedes creer en cosas y las practiques porque aún no le has dado todo el poder a tu Dios. Estamos a veces en el que has creído. A veces se combina entre un poco la fe y un poco la cuestión de meditar o espiritual, y a veces tenemos ahí una sincronizada de cosas que no nos ubica, pero la Biblia es la que nos enseña, ¿no? Y justamente de eso íbamos a platicar, porque les tenguemos a todos. También nos equivocamos. A todos y a todes. Yo creo que de alguien salió que se le atoró la palabra todos y por eso la pusieron de modo. Oh, está buena esta palabra. No, a todos, a todas, a todos, ¿verdad? Oigan, vamos a hablar de un factor que nos pasa y que es el miedo, ¿no? El miedo que siempre puede estar en cualquier circunstancia, porque todos podemos vivir miedo. Y hoy queremos hablar de 5 razones que la Biblia nos da mucha, pero queremos hablar de 5 situaciones donde la palabra de Dios nos ayuda y nos recuerda a no tener miedo, y por eso la palabra de Dios es importante para nosotros. Pero a ver, ¿miedo sería también a la araña? O sea, ves a la araña y te pones a recitar un versículo y se te va ¿cómo sería eso? Bueno, no. ¿Cómo lo aplico? Ayúdame, porque yo me asusto. Es muy bueno, ¿no? Yo no sé ustedes, pero quizás me hiciste acordar cuando mi madre
cuando era pequeño, yo le tenía miedo a los perros. Y mamá también, ya ves que un día la mordió un perro bien feo. Pues ya van varias. Ya van varias que le bueno, pasan pobrecita a tu mi mamá. madre. Pero, que por cierto, hablando de mamás, hoy es cumpleaños de tu mamá. Hoy es cumpleaños Ahorita de tu mami. ahorita te llamo, mami. Por favor, terminando el programa le llamas. Ahorita digo, Sí. hablando de más, Sí. de mamás. Oye, y ella me decía, hijo, cuando tú veas un perro, no le corras, porque huele el miedo. Huelen el miedo. Huelen el miedo, Y ¿no? tú así como que tratando de no sacar Híjole, nada para que no te lo ojalá huela, la tenga ¿no? la nariz tapada o algo. Sí. Y entonces eso me decía, y me dijo, haz una oración, ¿no? Pues una oración que yo creo que a ella le pasaron. El de los animalitos. Ajá, y me decía así, San Jorge bendito, que no sé ¿Te quién sea San acuerdas? Jorge. Sí me acuerdo, güey. Entonces Sí sí me la acuerdo. rezabas. No, pues sí, porque veía perros y sacaba ¿En todas las serio? oraciones. Es mi que mamá- bueno, en nuestros países hay perros por todos lados. Por todos lados, ¿no? Y no Sí. sabes si son buenos, malos, No. ladrones, no ladrones, Ujú. pero... Y recuerdo que decía así, San Jorge bendito, amarra tus animalitos con tu cordón bendito. Ándale. Y nomás decía amén. No, pues yo decía, pues Y ahí no sé seguía quién... el perro. No, ¿O pues no si me se ata- iba? No, pues ya ni sé, yo nomás corría, dije. Oh, que no corras. Pero me daba miedo. Entonces no sé ni quién era Jorge ni San Jorge, más no sé ni quién es hasta la fecha. Y no sé si su cordón era bueno o no era bueno. Bueno, mi gran miedo era a los muertos. Era a los muertos porque, pues ya saben, ¿no? Todas estas historias de que se te aparecen o que quieren venir a despedirse, o que te están cuidando desde el cielo y te están viendo, o que si no pueden descansar. Entonces, pues literal, cuando no conoces bien de la palabra, pues crees en todas esas cosas, ¿no? Entonces para mí fue la primera vivencia de una muerte, o sea, que yo estaba así bien, ya grandecita, fue la de mi abuelita. Y para empezar, yo con mi abuelita, a mí me daba miedo ir a su casa porque a ella por su diabetes le amputaron una pierna. Entonces había un cuarto allá en el fondo donde debajo de una cama estaba como una maleta. Entonces decían que en esa maleta estaba la pierna de mi abuelita. Híjole, ¿quién decía eso? Pues todos decían eso. Entonces era un cuarto donde casi nadie entraba, al menos que fueras a salir al patio, porque tenía la puerta hacia el patio. Pero era muy raro que estuviéramos en el patio. Entonces, a veces que jugábamos a las escondidas, pues el último cuarto que yo quería meterme era por ese, ahí, ¿verdad? porque decían Tómala. que la pierna pues salía de la Sale. maleta, ¿no? Así como la de los locos Adams, la mano. Sí. Entonces, me acuerdo perfectamente la maleta verde. Y De esas viejitas. sí. Y entonces Wow. mi abuelita, a mí me daba miedo, pues verla, pues sin una pierna. Para mí es que siempre te causa como Un impacto, un ¿no? impacto ver Ujú. una persona, y yo creo que mi primera persona fue con ella, que no la vi con una pierna porque no tengo recuerdos de ella de pie. Ujú. Y tengo uno muy vago, pero no sé si es real o fue de lo que tanto te platica tu familia. Claro. Y entonces, cuando se muere, dije, no, bueno, ahora no nada más la pierna, también se va a aparecer ella. Claro. Y me daba miedo, y yo le pedía, pero por favor, ya vete, yo te quise mucho, pero aquí no vengas. Sí, es que ese es un miedo que a veces Sí. uno tiene de niño, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de los miedos que de pronto a mí me pasaban. Hermanos que nos escuchan, de verdad, yo no sé si a ustedes les pasa, pero antes cuando estaba más morrillo me tocó, más niño, perdón, es que sí se le dicen a los niños, ¿no? Los plebes, escuincles, morrillos, ¿no? Cuando era más niño yo, me acuerdo que yo nací, bueno, en México, y cuando yo iba creciendo ocurrieron muchas cosas. Eran por ahí de los 90s,
pero entonces que habían matado, por ejemplo, allá de la ciudad que somos de Guadalajara, a un cardenal que se apellidaba el Posadas Ocampo, ¿no? Sí, los narcos y luego que lo confundió con el Chapo, por cierto, decían, ¿no? Pero bueno, eso, y yo recuerdo que... Pobre Chapo, todo yo iba de decir. Sí, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que escuchaba las cosas por la radio, ¿no? Escuchaban las cosas por la radio. Entonces ya buscaban al Chapo? Sí, desde aquel tiempo. Pero bueno, escuchabas las cosas por la radio y después, lo veías por la televisión. Y de pronto que no sé en cuánto tiempo pasaron una grave situación en nuestra ciudad que explotaron algunas ciudades, algunas calles de la ciudad. Guadalajara. Y entonces también por la radio hasta ver las imágenes en televisión, no había redes sociales, no había nada. No. Y luego pasó lo que asesinaron también a un candidato Imagínate, en las explosiones de Guadalajara del 22 de abril, pues como bien dices, no todo lo veías por las noticias, pero pues qué mejor ir en vivo, ¿no? Y entonces mi papá tenía que le daba ride a veces a mi hermano a una escuela que tenía que ir a hacer deportes para ese lado, y yo quería ir a ver, porque ya ves que habían dicho pues que habían volado cosas partes terribles del cuerpo, ¿no? Y pasaron, sí. Y que estaba horrible esa parte. Esa zona fue algo que se ha recordado muy triste de Guadalajara. Es una pena, sí. Y entonces para ir, todos los que me conocen se van a reír, porque para ir yo me tenía que haber levantado a las 6 de la mañana. Ya se reyeron. Y me levanté. Wow. Me levanté con tal de ir a ver el chisme. Era una niña. Era una niña. ¿Cuántos? Chismosas de chiquilla. ¿Cuántos años tenías tú? Híjole, no me acuerdo. ¿En qué? Fue en el 90 y... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Pues hay que googlear, yo creo que tenía como 10 años yo. Ajá. Yo creo que tenía como 10 años y me levanté porque, pues, a como lo contaban y eso, pues, era... En las noticias se decía que había explotado Guadalajara. En el 92 fue. 92, no tenía ni 10 años yo. Estaba chiquilla. Fíjense, ya desde entonces me costaba trabajo levantarme. Qué dato curioso me acabo de enterar. Oye, pero eso que dices, a mí, perdón, para terminar la parte esta de las noticias, porque todo se impactaba, entonces era el único medio, escuchaba la voz del presentador, no recuerdo quién era, algún presentador. Esto ha pasado, pasó esto, pasó lo otro. No estaba Sabludowski en ese Yo entonces. Creo que en este tiempo era él o... Ramiro Escoto no estaba, saludos a Ramiro Escoto. Saludos a Ramiro, pero no, creo que él no estaba. Todavía no llegaban noticias. No recuerdo bien. No, sí estuvo en esas épocas porque era reportero. Uh-huh. Pero bueno, el punto es de que escuchaba eso y era tanta tensión que a mí me daba miedo, ¿no? O quizás hay personas que... Es que tú estabas más cerca de esa zona. Claro, o hay personas que han vivido quizás accidentes automovilísticos o que vieron algo y de pronto ya subirse un auto o recordar algo que ha de haber pasado causa miedo, ¿no? A mí mi miedo es manejar. Por ejemplo, tú tienes esa cuestión del manejar, o a veces... Hasta del copiloto a veces. O el miedo al futuro, ¿no? De lo que vaya a pasar, de lo que vaya a ocurrir, ¿no? De qué es lo que sigue para adelante, o sea, el quedarte solo, no sé, hay un montón de cosas que experimentamos. O hay miedos que sí puedes prevenir. ¿Cuál sería ese? Por ejemplo, a mí me da mucho miedo subirme a los juegos mecánicos. ¿Qué hago? Pues no me subo. Pues claro, no te subes. Claro, hay unos miedos de prevención, ¿no? O hay otras situaciones que te pueden pasar en la vida de un momento a otro y que te encuentras pues vulnerable, ¿no? Sí. ¿Cuántas historias quizás de alguien que nos escucha también ahora o que hemos escuchado, hermanos que de pronto nos dicen, ¿sabes qué? De un momento a otro me quedé sin padres y solamente estábamos yo y mis hermanos. Y de pronto el enfrentarte a la vida así causa miedo, ¿no? Entonces todos los miedos que todos podemos tener los tenemos por alguna circunstancia y yo creo que cada día nos levantamos y yo no digo porque también la escritura dice que no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder, temor y a veces nos levantamos y el creyente pone esos miedos adelante, pero los pone bajo la fe en el Señor. Ahora, me llama mucho la atención este tema del miedo, porque a veces pensamos que el miedo que dice la Biblia solamente se queda como en las partes altas, ¿no? Decir, ¿miedo a qué? ¿Miedo al futuro? ¿Miedo a qué? ¿No?
pero el miedo va desde lo que tú sientes, como lo que decías, de una fobia, una enfermedad, ¿no? Pasamos lo del COVID hace poco, mucha gente tuvo miedo. Entonces a mí me llamó mucho la atención una parte de la escritura que se las quiero compartir, que está en el Salmo número 56, versículos del 3 y 4. A mí me encantó esta parte, ¿no? Porque creo que cuando tú lees esta parte de la escritura del Salmo 56, versículo 3 y 4, a mí me sacudió la cabeza, porque a veces hemos pensado que a Dios les llegas con tu oración, simplemente le llegas con tu petición por algo, pero pensamos que a Dios no hay que presentarnos y decirle tengo miedo. ¿Te acuerdas como ese video que salió? Tengo miedo. Uh-huh. Bueno, en el Salmo número 56, versículo 3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Uh-huh. Es como remata el versículo número 4. Entonces cuando yo leo esto y digo, cuando siento miedo pongo en ti mi confianza, es decir, vengo y te digo, te estoy diciendo, Dios, tengo miedo, ¿no? Uh-huh. Que a veces pensamos que tenemos que ser valientes. Los hombres, por ejemplo, somos los que no sentimos o no tenemos temor, o que a veces se piensa así. Pero cuando lo experimentas y lo confías en Dios, dices, Señor, tengo miedo de qué decisión tengo que tomar, ¿no? Uh-huh. Aunque quizás el miedo no sea este sentimiento de asfixia que quizás te puede dar. Miedo a tomar decisiones, a lo que pase, no sé, a continuación en la vida, qué sé yo. Fíjense que yo tengo otro salmo, es el Salmo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Amén. Entonces, en cualquier circunstancia o situación, el miedo puede estar ahí, pero me encanta esta parte, ¿no? Que llegamos con Dios y Dios es el que nos pone. Entonces, cuando tú eres honesto y dices, Dios, tengo miedo a esto que está pasando, por muy mínimo que tú lo veas, quizás para muchos, ay, ¿cómo le tienen miedo a la araña? No, bueno, hay personas que de verdad se paniquean cuando están viviendo alguna circunstancia o están en medio de tanta gente, ¿no? O llegan días en que, no sé, que por ejemplo tienes que aplicar para tus estudios siguientes, o te vas a ir a hacer un examen médico y no quieres que llegue el día porque sientes ese temor. Bueno, la Escritura nos recuerda que podemos acercarnos a Dios y por ende tener la confianza en Él. Y ojo, o sea, vas a poder, puedes apuntar estos versículos para que los tengas ahí puestos en un lugar que tú quieras, y los vas a recitar, los puedes leer, y no quiere decir que se te vaya el miedo, simplemente te va a dar más fortaleza y te va a ayudar a que cuando sigas caminando y digas, es que sigo teniendo miedo, lo sigas recitando. Y al final vas a decir, bueno, Señor, tú sabes que yo tengo miedo, pero pues al final tú estás en control. Amén. Tú estás en control de todo, simplemente hazme sentir que estás conmigo, ponme, no sé, supongamos, ¿no? Vas a una cita de doctor, ayúdame a que todas las personas que estén ahí, también yo les pueda mostrar de ti. Sí. O sea, a pesar de mi miedo que tenga, porque muchos también pueden decir, y este tiene miedo y es de Cristo, se dice cristiano. Sí, correcto. Que es muy fácil tachar siempre al cristiano, ¿no? Porque siempre se cree que el cristiano, pues es no, a mí todo perfecto. Todo va bien conmigo. Todo va bien. Sí, en serio. De verdad que eso puede pasar, ¿no? Uh-huh. Y como dices, también nosotros tenemos que reconocernos, que lo vivimos, que lo sentimos. Y que, ¿qué te parece si hemos dado ya 2 versículos más? Uh-huh. Vamos a dar otros 5 más acerca de esto de las razones para no tener miedo, y creo que nos ayudaría muchísimo que lo recordáramos. Pero antes, ¿qué te parece si vamos a una pequeñísima pausa y regresamos aquí a Misión Contigo? Misión 316 agradece la colaboración de cada uno de ustedes. Gracias por sus oraciones, gracias por escuchar y compartir el mensaje de Dios a través de la programación de Misión 316 Radio. Misión 316, comunicando gracia. Miedo me da a mí empezar un segmento.
Eso me da miedo. ¿Por qué? Porque no sé qué decir. Agarrar el micrófono. ¿Qué ¿no? digo? ¿Canto o qué hago? No, mejor. No, mejor leo. Sigue el guión. Ok, seguiré el guión. Bueno, ya dimos el primero. ¿Ves? Lo iba a seguir y me ya lo te quitaste. estaba rescatando. Ok, échale. Pues es que yo iba a leer el guión. Deuteronomio 31:6. Ok, ¿qué dice la escritura? Sean fuertes y valientes. Ay, ñañito, imagínate, estás ahí en medio y dice sean fuertes. No, porque yo. Sí. No teman ni se asusten ante esas naciones. Bueno, acá es Deuteronomio. Ajá. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Imagínate el pueblo de Israel. Sí, de inventes. Ay, yo porque tengo que ir adelante. Sí, es que de veras se lee así, Sí. ¿no? Pero qué confianza Sí. cuando tú ves, o sea, yo me imagino cuando leo ese texto a las naciones que se iba a enfrentar, o recuerdo mucho a Josué cuando se queda con la carga Sí, de no, dirigir y al todo, pueblo, imagínate todo el pueblo. o cuando a ti te dan la responsabilidad de No, algo, o vas a hacer no. algo que de pronto dices, no, yo no lo puedo No, hacer, yo no lo puedo hacer, Sí. y recordar que el Señor va a estar contigo y que si te está poniendo esta oportunidad o este momento, Sí. Él te recuerda que está contigo y a tu lado. No te vas tan lejos. El que te haya dado hijos, si tienes la bendición Caramba, de eso es tener un hijos, miedo. dices, ay, ay, ay. ¿Cómo hacerle? O sea, ¿Qué cómo cosas? dirigirlos, cómo Sí. saber de sus vidas, cómo... De verdad es que es No. una de las partes... Es miedo a saber su futuro, si lo van a Ujú. hacer bien, si lo estamos haciendo bien. Ujú. No, Ujú. sí, eso es de... Sí, y es luego de- lo ajá. lees y sean fuertes y valientes. Sí, y claro, y quizás padres que están pasando ahorita un Ujú. tema con sus hijos Ujú. fuertes y que dice, Señor, ¿qué hago? Bueno, acuérdate que el Señor está contigo y por eso están estos versos para que lo recordemos Ujú. y que entonces el Espíritu Santo nos lleve a que nos recuerde esa verdad. Ujú. Amén. Bueno, vamos a otro, ¿te parece? Ujú. ¿Cuál tienes? ¿Qué te parece si vamos al libro de Éxodo en el capítulo 14, versículo 14? Ujú. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Aquí lo tenemos. Perfecto. Es el libro de Éxodo. Este es un versículo para que te acuerdes que Él pelea por ti. Éxodo 14, versículo 14. Dice la escritura. Y dicha chi, ustedes quédense quietos. Sí me gusta. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla para ustedes. Ah, qué descanso. ¿Verdad? Sí, Quédate quieto. es que ser fuerte y valiente, ¿no? Requiere acción, ¿verdad? Sí. Pero imagínate que de Ay, pronto... yo soy más como María, sentadita escuchando al Señor que a Marta. Sí, imagínate, Él pelea por ti, te está diciendo no reacciones, no hagas esto. Pero imagínate Quédate también lo que quieto. implica eso, ¿no? Por otro lado, en el que vimos anteriores, veías que yo estaré contigo. Y acá está diciendo, ahora quédate, porque yo voy a estar contigo. Ahora imagínate, yo me imagino la desesperación que a veces las personas viven cuando les dicen, no hagas nada, no muevas nada, deja que Dios actúe. Imagínate esa desesperación para aquellos que somos impacientes, saber que Dios te está diciendo, tranquilo, yo voy a hacer esto por ti. Imagínate eso para no tener miedo, saber que Él va a estar cubriendo tu retaguardia, tu frente, tus costados, y eso es algo hermoso. Algo precioso. Sí, Amén. este me gustó mucho. Amén, así es que esto fue... Me gustó mucho porque a veces también necesitas quedarte quieto ante De situaciones. acuerdo, de acuerdo. Ujú. A veces el miedo paraliza, Sí. pero cuando tienes miedo, tú párate frente a la palabra de Dios y que entonces Él te dé, a través de su palabra, la calma necesaria, ¿no? Amén. Ahora, ¿vamos a otro? Este Sí. está en el libro de Salmos, ¿cierto? Así es en el capítulo 16, versículo, Número 8. dice la palabra de Dios, siempre tengo presente al Señor. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. A ver, manitas arriba. Amén. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Repítelo, por favor. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Amén. Híjole, hermanos, y todos los que nos están escuchando, llévenselo el día de hoy. Bueno, los otros también. Todos, sí, pero... Otros también, pero qué hermoso es saber Ajá. que siempre está contigo. Amén. Qué hermoso, ¿no? En Ujú. todo momento. Lo que tú estás haciendo, en eso que estamos hablando de que te da miedo, las cosas, lo que tú tengas miedo, ¿ok? Ujú.
saber que el Señor está al lado tuyo, ¿no? Y saber que Él es el que va a dar la respuesta, el camino, la guía, lo que necesitamos, es de una total bendición. Me encanta porque dice la palabra también que el Espíritu Santo nos recuerda estas verdades. Esas verdades que te estamos diciendo, que te invito a que las apuntes, que las subrayes en tu Biblia electrónica, en tu app o en tu Biblia física, o que ahorita lo vuelvas a escuchar. Yo creo que sacaremos un videito de esto también para que rápido vayan esas 5 razones y las recordemos, ¿no? Las recordemos en nuestras oraciones. Vamos con una más. Amén. Imagínate, estás en la situación y de pronto volteas a tu derecha. Ándale, please, ayúdame. Van a decir, esto está loco, ¿no? A mí me encanta. Hay una serie que a mí me gusta mucho que se llama The Chosen, Los Escogidos, y muestran a un Jesús muy distinto, no muy distinto, distinto en la forma en que las series o las películas lo han mostrado. A eso me refiero distinto, ¿ok? No me lo malinterpreten, por favor. Es distinto a la forma en que lo han mostrado. Y este Jesús que muestra esta serie, lo muestra un Jesús nos deja ver a un Jesús con sus relaciones personales con los discípulos y con la gente que él conocía, ¿no? Entonces me encanta porque hay una parte de este actor, no recuerdo su nombre, que hace el papel de nuestro Señor Jesucristo, que él voltea a ver a sus discípulos y les cierra el ojo, les pone la mano en la espalda, en el hombro, así como de, tranquilo, todo está bien. Entonces me hace pensar esta parte de la escritura, que cuando estamos así, que tenemos miedo, el Señor está al lado de nosotros, sí, siempre ayudándonos. O como esta hermana que se va en el freeway y a veces se mete al carpool donde no pueden ir más mejor dicho, donde no puede ir una sola persona. Tienen que ir 2 personas en ese carril. Y entonces ella se mete porque dice, no, pues de pronto voltea y dice, ay, es que yo traigo al Espíritu Santo, ¿no? Ya se sale. Pero bueno, último ya para despedirnos, es en el libro de Proverbios capítulo 30 versículo 5. Toda palabra de Dios es purificada. Dios es escudo a los que en él buscan refugio. Amén. Es nuestro escudo. Amén, ¿no? Después me protejo con el escudo. Efesios dice que nos pongamos toda la armadura de Dios también. O sea, y estas razones, estos versículos, y podemos pasar mucho más tiempo. Hay demasiadas. Ajá, hay la palabra no temas. Esta frase, esta oración está 365 veces escrita en la Biblia. 365 veces. Una para cada día. Una para cada día, para que confiemos en el Señor. ¿Qué tal? Así es que nuestro camino y nuestro andar. Ok, entonces, si vamos a tener miedo, vamos a tener miedo, pues nomás acordémonos que Él está con nosotros. Que el Señor está con nosotros. Oiga, muchas gracias por acompañarnos. Espero que este programa sea de mucha bendición. Lo tengas ahí. Si tú nos escuchas en la radio, te invitamos también a que vayas al podcast. Ahí lo vas a tener permanentemente, para que lo estés recordando y lo estés compartiendo con alguien que necesite escuchar estas palabras. No son las que nosotros hablamos, las que Ros o yo hablamos, sino lo que la palabra de Dios nos dice, que te compartimos a ti. Amén, amén. Así es que nos despedimos. Y nos escuchamos mañana, primeramente Dios. Y les decimos, chao. Él es Alfa y Omega, nuestro creador. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. Sintonízanos en el siguiente programa, aquí en Misión 316 Radio. Nos llevará hacia el cielo.